Hola a todas y todos, ¿cómo están el día de hoy? Les saludo, mi nombre es Jorge Torres, soy psicólogo de formación y voy a estar el día de hoy compartiendo con ustedes un tema bastante interesante, o que espero que sea muy interesante también para ustedes, que se llama Encontrando oportunidades para mejorar mis técnicas de estudio. Es un tema bastante, como les decía, interesante, que creo que puede ser también muy relevante para cada uno de ustedes. Y para poder lograr eh, abordar este tema, vamos a ir visualizando distintos objetivos que son también muy relevantes para lograr este propósito. El primero de ellos es poder ir reconociendo cuáles son mis metas de aprendizaje y reconociendo cuáles son mis objetivos a cumplir. Y junto con esto también poder reconocer mis propias estrategias de estudio. ¿A qué nos referimos con metas de aprendizaje y con estrategias de estudio? Tranquilidad, ya lo vamos a ver. Vamos a indagar en estos elementos, vamos a poder definirlos, vamos a poder ir abordándolos con más detalle a lo largo de esta cápsula y también vamos a poder identificar aspectos que podemos ir mejorando sobre nuestras estrategias, sobre nuestras técnicas y también sobre las metas que nos vayamos planteando. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Porque al tener todos estos elementos y toda esta información sobre la mesa, va a ser mucho más fácil cumplir ahí el último objetivo que aparece, que es poder desarrollar un plan de estudio que me sirva para poder cumplir estas metas de aprendizaje y para poder ir acomodando las distintas estrategias. La idea es que no solamente esté yo hablando todo el rato, sino también voy a estar viendo ahí las distintas preguntas que puedan ir surgiendo durante esta presentación. Entonces, desde ya les invito a que puedan ir planteando todas sus preguntas, todas sus inquietudes y ahí cada ciertos minutitos me voy a ir tomando el tiempo para poder ir leyéndolos. Así que saludo nuevamente a todos y todas las que están aquí presentes y comencemos con esta pequeña cápsula. Entonces, lo primero, ¿cierto? Como les prometí, ¿cierto? Ir definiendo cada uno de estos elementos y cuando hablamos de una meta de aprendizaje, ¿a qué nos referimos? Probablemente todos y todas sepamos lo que es una meta, lograr algún objetivo, lograr algún logro que queramos obtener. Así como en nuestra vida nos planteamos distintas metas, ¿cierto? También en nuestros estudios nos podemos plantear metas. Y por eso tiene este apellido, ¿cierto? Metas de aprendizaje. Porque en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil, que dura hartos años, ¿cierto? Estamos en el colegio, luego pasamos por distintas instituciones de educación superior, nos vamos planteando distintas metas, distintos objetivos. Entonces, la idea es que podamos cumplir estos objetivos que nos vamos planteando. Y hay objetivos que son súper específicos. Por ejemplo, aquí aparecen algunos: sacarse alguna buena nota, pasar de curso, comprender bien alguna materia, ¿cierto? Pero lo importante, más allá de la diversidad de metas que uno puede tener, es que podamos establecer ciertas actividades, ciertas acciones que nos permitan lograr estos objetivos. Y por lo tanto, para poder cumplirlo, es importante que primero sepamos qué es lo que queremos lograr en ciertas actividades. Pueden ser, como les dije, muy variadas, ¿cierto? Pero es importante comenzar a reconocer qué es lo que yo espero lograr, cuándo lo espero lograr, ¿cierto? Y en base a eso ya empezar a armar ciertos planes de acción. Entonces, cuando tenemos definido qué es una meta, tenemos que comenzar a trabajar en ella, empezar a darle forma, empezar a definirla. Como yo les dije, hay tanto metas personales como otras que son de aprendizaje, que se relacionan a aspectos mucho más específicos, como por ejemplo el estudio. Pueden ir variando mucho estas metas de persona en persona. Hay quienes, según sus gustos, los plazos que tengan, el tiempo que tengan disponible, según las opiniones personales, como opiniones a lo mejor de otras personas que me rodean, a lo mejor va apareciendo nueva información. Es decir, hay muchos factores que pueden influir en cuáles son mis metas, tanto personales como de estudio o de aprendizaje. Pero también, así como varía de persona en persona, mi propia meta también puede ir variando en el tiempo. A lo mejor yo tengo como meta, no sé, a lo mejor yo entré a estudiar, por ejemplo, un bachillerato y mi meta es que luego del bachillerato voy a estudiar alguna carrera relacionada
con las ciencias como biología, a lo mejor me interesa mucho la química, pero a lo largo del bachillerato me doy cuenta que en realidad no me gusta tanto como las ciencias puras, sino que me interesa mucho más el área de la salud. Que a lo mejor mi meta va a cambiar y se va a transformar un poco, ¿cierto? Y voy a modificar ese objetivo final. Las metas pueden cambiar y no tiene nada de malo en eso. ¿Ya? No quiere decir que seamos indecisos o indecisas o que seamos inseguros o inseguras, sino que las metas pueden ir cambiando. Pero es importante que todas las decisiones que tomemos las tomemos muy informados y muy informadas. Y recordemos nuevamente que las metas van a ir cambiando dependiendo de cada persona, así como también las metas cambian a lo largo del tiempo. Entonces, aquí es importante que podamos ir definiendo qué es lo que queremos conseguir y que las decisiones que vayamos tomando me permitan cumplir esas metas y también me permitan estar mucho más tranquilo, mucho más tranquila, porque sé que mis acciones me van a permitir lograr la meta que yo deseo. Otro elemento muy importante para poder lograr una meta es que nos pongamos plazos que sean adecuados, plazos que tengan relación con la meta que quiero lograr. ¿Por qué les digo esto? A lo mejor, joven, ¿cierto? De 18 años, dice, no, yo a los 20 quiero tener mi título universitario, quiero tener una casa con un amplio jardín y vivir con 5 gatos. Es una meta válida, digamos, ¿cierto? Pero si nos ponemos a definirla, ¿cierto? Y a ir en mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta que este joven tiene 18 y quiere tener su título a los 20. Eso quiere decir que tiene 2 años para terminar su carrera. Y a lo mejor la carrera que le interesa dura más de 2 años. Y en reunir no tiene fondos, ¿cierto? No tiene ahorros para comprarse una casa. Entonces también va a necesitar tiempo para juntar esos ahorros y para poder comprársela. A lo mejor los gatos sí los va a poder conseguir en ese tiempo, pero si nos damos cuenta, la meta que se planteó este joven que acabamos de inventar en este momento es poco realista, ¿cierto? No permite que se cumplan los plazos necesarios para poder terminar y para poder cumplir este objetivo. Entonces es muy importante que cuando nos planteemos metas tengamos en consideración qué tan realista es esa meta, realista en torno a si yo puedo lograrla, si está dentro de mi alcance y si se están dando los plazos necesarios para cumplir esa meta. Y cuando hablo de plazos necesarios, me refiero a que hay algunas metas, hay algunas tareas, algunas actividades que necesitan mucho tiempo para cumplirse, ¿ya? Porque hay metas que son muy complejas y por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero estudiar, por ejemplo, yo estudié psicología, la carrera dura 5 años, entonces voy a necesitar 5 años para poder cumplir ese objetivo. Pero supongamos que además la tarea para mí, personalmente, es muy compleja. Entonces, cuando yo me pongo una tarea o una meta y me pongo un plazo, también tengo que considerar no solo el tiempo que la tarea me exige, sino cuánto tiempo yo necesito para cumplirla. Porque si es una tarea muy compleja, puede que yo personalmente necesite más tiempo para cumplirla. Entonces voy a tener que dar incluso más plazo para cumplir ciertas metas. Y también cuando establezco metas como muy a futuro, va a ser más difícil poder conseguirlas y por lo tanto necesito objetivos más pequeños, y ahí como dice Maximiliano en el chat, metas realistas, plazos pequeños, porque a medida que yo voy teniendo cosas en el corto plazo, voy a poder ir observando esos avances y va a ser mucho más llevadero el camino. Entonces acá, abajito, ¿cierto? En ese cuadro verde, ustedes pueden ver algunas preguntas que nos van a permitir ir construyendo estas metas y estos objetivos que podemos cumplir. ¿Qué espero lograr en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Y qué necesito para poder lograr esas cosas? Por ejemplo, a lo mejor a ustedes le han preguntado alguna vez como, ¿dónde te visualizas en un año más, en 5 años, en 10, en 20 años? Y uno dice como, ya, pero momento, o sea, no sé qué voy a hacer mañana, menos voy a saber lo que voy a hacer o dónde voy a estar en 10 años. Y a veces pasa eso, y no está mal que pase eso, ¿cierto? Sino que nos vayamos visualizando a medida
que vayamos teniendo ciertas cosas claras. Entonces, si tenemos claro lo que queremos conseguir en el corto y en el mediano plazo, bueno, veamos qué acciones, qué cosas puedo hacer para lograr esas metas en el corto y en el mediano plazo. Y ahí, a medida que vayan avanzando las distintas actividades, voy a poder ir pensando qué puedo hacer en el largo plazo y así ir proyectándome mucho más en el tiempo. Y aquí entramos a una materia donde comenzamos a mezclar un poco lo que son estas metas de aprendizaje, estos objetivos que yo quiero lograr en el ámbito académico, con ciertas estrategias. Hablamos de estrategias de estudio porque estamos hablando de metas de estudio, metas de aprendizaje. ¿Ya? Si yo tengo metas personales, ahí mis estrategias van a tener que ser también personales para poder ir cumpliendo con esos objetivos. Pero hagamos ahí un breve repaso. Primero tengo que saber cuál es mi meta de aprendizaje, qué es lo que yo quiero conseguir. Luego veamos cuánto plazo tengo, ¿cierto?, para poder lograr esa meta. Y ahí veamos qué estrategias puedo aplicar para poder lograr esas metas. Entonces, al tener clara cuál es mi meta de aprendizaje, voy a poder comenzar a gestionar, voy a empezar a ordenar cuáles son las actividades específicas que me permiten cumplir con esa meta. Y a eso le llamamos estrategias, a esas actividades que me van a permitir cumplir con la meta que yo me propuse. Luego, al tener claridad sobre los plazos, voy a poder ir estableciendo a lo mejor una meta general, ¿cierto? Una meta final, pero a lo mejor van a haber metas más pequeñas u objetivos más pequeños entre medio que me van a permitir ir avanzando, ¿cierto? Y esas también van a ser muy relevantes porque me van a ir permitiendo visualizar que sí estoy avanzando en mi meta y en mi objetivo. Y nuevamente aquí está el recordatorio, ¿cierto? Que es muy importante poder respetar nuestros propios tiempos, respetar nuestros métodos, porque como les dije anteriormente, así como hay una variedad de metas, también hay una variedad de personas. Y cada uno y cada una de nosotros aprende de manera distinta, necesita tiempos distintos y tiene métodos distintos para poder ir avanzando en nuestros objetivos. Entonces, así como alguien puede decir, no, mi objetivo es primero el estudio y voy a finalizar una carrera, a lo mejor ahí Denny, como nos dice, a lo mejor su objetivo es estar enamorado o enamorada en estos momentos, ¿cierto? Y a lo mejor los estudios van a pasar ahí en un segundo plano. Y esas metas, ¿cierto? Y esos objetivos van a ser tan personales como nosotros dispongamos, ¿cierto? Y esos plazos también van a ser muy personales y está bien a veces tomarse un poquito más de tiempo para cumplir algunas cosas y a lo mejor otras las vamos a poder realizar con una mayor rapidez si consideramos el tema del tiempo, ¿cierto? Y los plazos. Entonces, aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que son las estrategias de estudio como tal. Pero antes de entrar a las estrategias, ahí les repito que yo estoy leyendo sus comentarios, así que si tienen preguntas, dudas sobre lo que estamos hablando, o comentarios en general, ¿cierto?, sobre lo que estamos conversando, pueden ir dejando sus comentarios aquí abajito. O al costado, en realidad no sé dónde aparecen. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora lo que son las estrategias de estudio. Y como yo les dije, cada plan, cada meta, cada objetivo es personal y por lo tanto cada plan de estudio, es decir, cada conjunto de actividades que yo voy a hacer para lograr esa meta, también va a ser personal. Nuevamente, depende de cuáles son mis objetivos a cumplir, cuál es el tiempo que yo tengo para cumplir esas metas y esos objetivos y también cuáles son mis propias estrategias. Y aquí tenemos una definición, ¿cierto?, de lo que son estas estrategias de estudio, ¿cierto? Porque, como les he dicho, no todos ni todos aprendemos de la misma manera ni al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener que aplicar distintas estrategias. Y estas estrategias son, como les mencionaba anteriormente, acciones específicas. ¿Ya? Son elementos específicos que vamos a utilizar para poder estudiar, para poder organizarnos, ¿cierto? Si hablamos del estudio.
Entonces, cuando estamos estudiando, vamos a tener distintas metas, vamos a tener distintos objetivos de estudio, y como les dije anteriormente, a lo mejor tener una buena nota en algo, a lo mejor pasar un curso. En la universidad ahí van a tener también distintas metas y objetivos, a lo mejor lograr ciertas notas, hacer algunos trabajos, pasar algunos cursos, ¿cierto? Pasar algunos ramos, y esas metas van a ir cambiando, ¿cierto? A lo largo que vayamos avanzando en la carrera. Entonces vamos a necesitar estrategias, vamos a necesitar acciones específicas para poder lograr cada uno de esos objetivos. Y a lo mejor, y me he topado con estas frases, que muchos y muchas dicen como, es que yo no tengo ninguna estrategia de estudio, es que yo no tengo estrategias para hacer esto, no tengo estrategias para hacer lo otro. De aquí algunas preguntas. ¿Ustedes toman apuntes? ¿Usan algún calendario para organizar las actividades? ¿Tienen a lo mejor un listado de las cosas que necesitan estudiar, de las cosas que necesitan repasar? Todas estas cosas son estrategias de estudio y que nos van a ayudar a cumplir nuestro plan de estudio, como les dije, este conjunto de acciones que me van a permitir lograr esa meta, y por lo tanto voy a también poder lograr mi objetivo. Pero para eso es muy importante que nos organicemos, que podemos gestionar cada una de las actividades que tenemos para que así podamos ir avanzando en nuestro plan de estudios. Como les dije, tomar apuntes, cosas que a lo mejor todos y todas hacemos en algún momento, ¿cierto? A medida que un profesor o una profesora va hablando, nosotros vamos escribiendo ahí algunas cosas, a lo mejor algún docente o alguna docente sube un PowerPoint y nosotros lo revisamos, a lo mejor tenemos un planner, un calendario, una agenda, algo digital, donde vamos anotando fechas importantes. Todas esas son estrategias, ya que me van a permitir cumplir nuestro plan de estudios. Entonces ahí es muy importante que todas estas cosas que hacemos nos ayuden y nos contribuyan a esa meta y a ese objetivo. Por ejemplo, aquí voy a leer porque tiene mucha relación con esto. Sofía dice, a mí me pasa que tomo demasiados apuntes y termino perdiendo mucho más tiempo del que me había propuesto, ¿cierto? O por ahí Maxila dice como poner la clase de fondo mientras se hace aseo, así como para que algo entrará, ¿cierto? De la clase. Y es que a veces utilizamos estrategias o hacemos ciertas acciones que no terminan contribuyendo tanto a nuestro objetivo. Entonces ahí es importante que tengamos claro, ¿cierto?, qué es lo que queremos lograr, cuál es nuestro tiempo para lograrlo y qué acciones específicas me van a servir a lograrlo. Si siento que estoy tomando a lo mejor demasiados apuntes y me pasa que después cuando tengo que estudiar ni siquiera veo esos apuntes porque están desordenados o porque implica mucho tiempo, a lo mejor voy a tener que considerar tomar apuntes de otra manera, a lo mejor hacer algo más gráfico, hacer algo más resumido, hacer algo más sintético. Ahí tengo que comenzar a evaluar, ¿cierto?, para que pueda contribuir de mejor manera a mi objetivo. O a lo mejor mis apuntes están súper bien porque pese a que dedico mucho tiempo tomando los apuntes, después me ahorro tiempo cuando tengo que estudiar porque solamente voy viendo los títulos y me acuerdo de todo lo que anoté. Entonces el tiempo que invertí al comienzo tomando apuntes lo recupero al momento de estudiar porque tengo un estudio mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces ahí también uno empieza a ver, yo les dije, yo trabajo en la Facultad de Economía, entonces ahí me toca ver como muchos temas de cómo comienzan a invertir el tiempo, las ganancias que van obteniendo, ¿cierto? Y todo eso ayuda mucho, ¿cierto? Porque nos permite ir viendo nuestros avances. Ahora, ¿qué pasa, ¿cierto?, cuando sentimos que las cosas no van tan bien? ¿Qué pasa cuando sentimos que al parecer muchos y muchas están estudiando de tal manera y les funciona súper bien? Otra me dice que no, que ella ni siquiera tiene que tomar apuntes porque va a la clase, ¿cierto?, o ve la grabación y le queda toda la primera, y yo siento que tengo que hacer mucho más esfuerzo que los demás para poder lograr ciertos resultados. Lo importante, y aquí el mensaje y el consejo y la estrategia que les traemos, es que inviertan el tiempo en conocerse. Inviertan el tiempo en aprender de ustedes. ¿Cómo aprendo mejor? Aprendo mejor a lo mejor cuando escucho algo, ahí a lo mejor Maximiliano, ¿cierto?, mientras hace SEO, y lo que escucha a lo mejor le queda súper bien y logra aprenderlo súper bien. A lo mejor siente que no, que estuvo ahí con la clase como podcast de fondo y resulta que no le quedó mucho. Entonces ahí tenemos que empezar a ver qué otras posibilidades hay. A lo mejor yo leo y me queda muy bien. A lo mejor leo y no entiendo nada, pero si escucho, sí aprendo.
Es decir, cada uno tiene distintas maneras de aprender, cada uno va a tener entonces distintas estrategias también para poder estudiar. Entonces ahí, nuevamente, lo importante es que podamos invertir tiempo en conocernos, en ver cómo aprendemos mejor, y así vamos a disminuir la posibilidad de sentirnos abrumados o abrumadas, de sentirnos a lo mejor con nos puede incluso dar rabia, ¿cierto? Por no aprender algo, nos podemos sentir muy frustrados y frustradas, ¿cierto? Porque a lo mejor no aprendemos igual que los demás, porque no estamos estudiando igual que los demás, pero es muy importante que nos conozcamos para ver qué es lo indicado para mí, porque algo que le puede funcionar al 100% y a la perfección a la persona que está al lado mío y que se sentó al lado mío durante todo el colegio, a mí me va a funcionar distinto, porque yo aprendo de manera distinta. Entonces aquí nuevamente tenemos algunas preguntas que son orientadoras y que pueden ayudarles a ir visualizando estos elementos. Primero, y volvemos a preguntarnos, ¿qué meta quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el logro que yo quiero obtener? ¿Qué debo hacer para cumplirlo? ¿Qué acciones específicas van a ser necesarias? ¿Qué estrategias o recursos ya he utilizado? A lo mejor mi meta es poder, hacer un repaso general del curso de historia, ¿cierto? Y yo he utilizado como estrategia en el pasado leer los libros, leer guías, leer apuntes, leer mi cuaderno. Y siento que eso no me ha ayudado mucho. Y empiezo a ver también cuánto tiempo invertí. A lo mejor estudié 1 hora a la semana. Y ahí me pregunto cuáles fueron los resultados hacia el pasado. No saben que los resultados no son lo que esperaba, como nos dice Catherine. A lo mejor los resultados fueron bastante bien en algunos ramos y en otros no fueron tan bien. Entonces ahí, más que cuestionarme, lo importante es conocerme. Decir, ya, esto funcionó, esto no funcionó, ¿qué puedo mejorar? Hacer esa evaluación propia, ¿cierto? Le estoy dedicando mucho tiempo a algunas tareas y termino muy cansado y muy cansada y por lo tanto no puedo hacer otras tareas. Le estoy dedicando muy poco tiempo y no alcanzo a hacer las cosas. Estoy leyendo mucho, pero al parecer con la lectura yo no aprendo tanto. Estoy viendo muchos videos, pero termino muy agotado, muy agotada y tengo que buscar a lo mejor otros materiales. Todas esas preguntas son válidas y todos esos procesos son válidos. Es importante que los pasemos porque a veces la chuntamos a la primera y decimos como, ya voy a estudiar de tal manera y nos sale súper bien. Súper. Hay veces que no nos sale tan bien y también eso es bueno. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener esa experiencia y vamos a comenzar a aprender de eso. Y por lo tanto, si no sabemos cómo estudiar de mejor manera, si no sabemos cómo aprendemos, conozcámonos. Comencemos a tomarnos el tiempo, ¿cierto? Para decir, mira, esto puede ser apropiado, esto puede ser útil para mí y comenzar a probar, como les dije. Puedo ver a través de audio, puedo comenzar a leer más, puedo ir viendo videos de YouTube, ahí también con cuidado. Si yo sé, por ejemplo, que me distraigo mucho con YouTube y me pongo a ver una enormidad de videos y me pierdo ahí en el tiempo-espacio viendo videos, a lo mejor no me conviene utilizar YouTube para el estudio, porque sé que me voy a terminar distrayendo, ¿cierto? Entonces, ahí también va a ser importante ir acomodando estas actividades. Y ahí Sabrina plantea algo súper importante. ¿Estudiamos por nuestra cuenta o lo hacemos como en grupos de estudio? Un estudio unipersonal o pluripersonal, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Como ahí si no me corriges, pero al parecer se refiere a eso. Y también va a ser importante porque hay personas que al estar en grupos de estudio se distraen mucho, pero sienten que cuando logran enfocarse y logran estudiar, estudian súper bien. Entonces, al parecer el problema no es el grupo de estudio, sino cómo están ordenando y cómo están gestionando ese estudio. Y va a ser importante que como grupo también se pongan de acuerdo para decir, ya, vamos a conversar la primera media hora, pero después nos ponemos a estudiar y tenemos que terminar sí o sí estudiando tal y tal tema. Y organizan el tiempo, organizan quién va a llevar tal materia, quién va a llevar tales materiales, cómo van a organizar y gestionar ese espacio, y así van con un plan armado y no van así como a juntarse, a verse las caras y decir, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Sino que tener eso planificado previamente para que ayude a la gestión del grupo de estudio.
O a lo mejor hay quienes dicen, no, que yo al final me termino distrayendo, me termino complicando, termino estando muy inseguro, muy insegura, entonces prefiero estudiar por mi cuenta. Pueden hacerlo. Nuevamente va a depender de cada uno y de cada una, porque son distintas las herramientas, son distintas las estrategias que cada uno tiene. Entonces, nuevamente, importante hacerse preguntas que les permitan ir conociéndose más y finalmente preguntarse, bueno, ¿qué puedo mejorar de toda la experiencia que he tenido? ¿Qué puedo ir mejorando? Una vez que reconozca qué cosas puedo mejorar, preguntar más todavía porque siento que tengo mucho que mejorar. No, la idea es que utilicemos toda esa información para poder ir viendo cómo lo cambiamos, cómo modificamos aquellas cosas que necesitan una mejora. Y aquí, ojo, o sea, cuando ustedes hagan este trabajo de ir conociéndose, también se van a dar cuenta de que hay cosas que sí están haciendo muy bien, de cosas que sí les funciona mucho. El problema es que, claro, cuando nos encontramos con alguna dificultad, ¿cierto? O con algo que no nos hace mucho sentido, nos enfocamos bastante en eso, ¿cierto? Porque digámoslo, no nos gusta tener problemas, ¿cierto? No nos gusta tener dificultades. Entonces, eso sí, nos va a dedicar harto tiempo. Pero también es bueno ir reconociendo aquellas cosas que sí salen bien, aquellas cosas que sí, en las que sí soy bueno, en las que sí soy buena, en las que sí tengo habilidades, en las que sí me conozco, para poder mantenerlas, porque para qué vamos a quitar algo que funciona bien, pero incluso para potenciarlas, para ver cómo lo puedo hacer mejor aún. ¿Cierto? Y con aquellas cosas que encontramos que a lo mejor estamos más débiles, que tenemos a lo mejor mayores dificultades, bueno, veamos cómo podemos mejorar. Y aquí tengo una mala noticia, y es que los planes de estudio y las metas no se cumplen ni avanzan solas. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que hacer algo para que se puedan cumplir o para poder avanzar, ¿cierto? No va a ser por arte de magia, sino que nuestras acciones, lo que nosotros hagamos y nuestras decisiones nos van a ir ayudando para poder lograr esos objetivos, para poder ir logrando esas metas. Entonces, aquí es importante tomar acciones. Si yo siento que tengo algunas dificultades, ¿cierto? Identifiqué cuáles son las cosas que no están saliendo tan bien y que por lo tanto pueden mejorar, puedo comenzar a establecer ciertas acciones, ciertas opciones dentro del abanico de opciones que me voy a encontrar y que me ayuden a poder realizar las cosas de una manera distinta. ¿Ya? Si yo sé que algo no me está funcionando, que me está generando mucha frustración, que me está quitando mucho tiempo, que a lo mejor me complica mucho, bueno, a lo mejor son indicadores para decir, debo buscar otro método, debo buscar otra acción. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi dificultad es que no me alcanza el tiempo para hacer una tarea, a lo mejor una acción a tomar es dividir la tarea en objetivos más pequeños, que sean más alcanzables. Y por lo tanto, si yo digo, voy a terminar de leer el libro completo de historia para mañana, a lo mejor es poco realizable y claramente no te va a alcanzar el tiempo. Entonces vas a tener que dividir ese libro en capítulos, ¿cierto? Y voy a decir, no, para mañana voy a leer el capítulo 1, para pasado mañana el 2 y el 3 porque son más breves, y así puedo ir dividiendo la tarea para que sea más realizable, para que sea más alcanzable, para que sea algo realista. Si yo digo, no, si yo soy bueno para estudiar, tengo mi horario, pero una vez que me siento en el escritorio con mi cuadernito, ¿cierto? Con el computador para comenzar ahí a estudiar, me distraigo, me pongo a jugar con un juguetito, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, tengo, ahora como que me siento arrepentido de haberlo mostrado, pero tengo un patito, por ejemplo, ya acá en mi escritorio. Entonces yo puedo decir, no, es que yo cada vez que me pongo a estudiar, me pongo a jugar con el patito, que hago, que no sé, por ejemplo, tiene una hélice, entonces me pongo a jugar ahí con el patito y me distraigo o tengo muchos lápices, me pongo a ordenar los lápices, que me siento y veo que está ahí como un poco sucio, entonces voy a buscar un paño para limpiar y ya que estoy en eso, me pongo a hacer aseo en toda la pieza y después me doy cuenta que tengo unos vasos sucios por ahí, entonces también tomo los vasos y me pongo a ir a lavar los vasos y hay unos platos, entonces también me pongo a lavar los platos y me pongo a hacer aseo general en toda la casa. A lo mejor es bueno hacer aseo, ¿cierto? Es bueno mantener un espacio higiénico limpio, pero ¿estoy haciendo aseo porque quiero hacer aseo o estoy haciendo aseo para no estudiar, para evitar la tarea? Entonces ahí vamos a tener que tomar acciones.
voy a dejar un tiempo antes del estudio para limpiar, para hacer aseo, voy a despejar el escritorio de aquellas cosas que me distraen, voy a poner ahí el celular a lo mejor en modo avión para que no me llegue el WhatsApp, o lo voy a silenciar, lo voy a dejar lejos, voy a desconectar el WhatsApp del navegador porque también tengo WhatsApp web, entonces cuando no tengo el celular me llega igual ahí la notificación. Puede que nos pasen todas esas cosas, ¿cierto? Entonces ahí es importante que comencemos a tomar acciones. Si yo sé que soy re bueno para hacer aseo solo para no estudiar, entonces cuando esté programando mi día y yo digo ya, hoy día a las 3 voy a empezar a estudiar, bueno, pongo a las 2:30 voy a hacer aseo y a las 3 estudio. Así me quito la excusa, ¿cierto? Y ya tengo mi escritorio limpio, ordenado y por lo tanto comienzo a estudiar. Es que yo me siento a estudiar, pero no sé qué estudiar. Como que me cuesta mucho y pierdo mucho tiempo pensando qué voy a estudiar. Bueno, también entonces va a ser importante que a lo mejor cada día en la mañana establezca un plan para ver qué voy a estudiar durante esa jornada, para ver qué voy a estudiar durante el día. Voy a organizar todo el material. Ahí sí son buenos para Excel. Pueden abrir un Excel, poner el curso que van a estudiar, la materia, dónde está el material para cada uno de esos y así no se distraen. Y cuando les toque estudiar tal tema van a tener ahí el material al tiro. Si son malos para el Excel pueden hacerlo en un documento de Word, donde quieran, donde la acomode más, pero pueden ir encontrando distintas estrategias para organizarse. Entonces ahí también, ¿qué otras dificultades han visto en sus estudios? Ahí van apareciendo, aparece harto como el tema del celular, ¿cierto? Que lo esconden, desactivar redes sociales. Eso también hay muchos que cuando ya no se pueden controlar y que Instagram lo van a ver igual y se pegan ahí una actualización de historias que están una hora frente al celular, a lo mejor también es bueno, si es que nada más les funciona, bloquear las redes sociales o como suspender la cuenta, creo que se llama, desactivar ahí la cuenta por un tiempo y cuando necesitan cuando sienten que necesitan más tiempo para estudiar, pueden hacer eso y ahí tienen, tienen eso un poco más descontrolado, ¿cierto? Y después la vuelven a activar cuando ya pasa el tiempo de estudio. Bloqueadoras de sitios web, etcétera. Hay hartas maneras de, cuando uno no se puede regular, que otra aplicación regule por uno. Entonces ahí también es bueno poder ir planteando esas distintas acciones que me permitan mejorar y cambiar aquellas dificultades que voy teniendo. Entonces, ya vimos cómo puede ser nuestro tener una meta de aprendizaje, ¿cierto? Vimos el tema de los plazos, vimos las acciones a tomar. ¿Cómo organizo todo esto en un plan de estudio? ¿Cómo lo pongo en práctica, ¿cierto? Porque es fácil decir, como reconozcan estas cosas, ¿cierto? Y no dar ahí como alguna indicación más concreta, ¿cierto? Y aquí la invitación que hacemos es que puedan armar un plan de acción, un plan de estudio, pensando en cuál es su meta a alcanzar, cuál es el plazo que disponen y las actividades que son necesarias para cumplir esa actividad. ¿Cómo lo hacemos? Yo aquí puse como ejemplo una tablita bien simple, bien humilde, pero que cumple su propósito. Entonces en la parte superior tenemos ahí la meta. Por ejemplo, mi objetivo va a ser realizar un repaso general de matemáticas para la PTU. Yo soy de una generación atrás, entonces yo di la PSU, ya, pero no quedé tan desfasado como los que dieron la prueba de actitud. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que esta persona tiene como objetivo repasar de manera general, ¿cierto? El curso de matemáticas para la PTU. ¿Cuánto plazo tiene? Tiene 2 semanas de plazo. Entonces, teniendo claridad la meta y el plazo, este joven o esta joven se planteó ciertas actividades que les van a permitir cumplir con esa meta. Entonces, ¿cuáles son las actividades necesarias? Repasar la materia de funciones, repasar geometría, repasar trigonometría, etcétera. Puede ser ahí como un listado de actividades, pero junto con eso también puso el tiempo de dedicación que necesitaba. Entonces, para repasar funciones, a lo mejor es una materia que le costaba mucho. Entonces dice, ya, voy a dedicar 4 horas de estudio, 2 días. Luego voy a estudiar geometría. Y voy a necesitar 3 horas de estudio también por 2 días. O a lo mejor son 5 horas de estudio durante 4 días, etc. Todos esos plazos van a ir cambiando, van a ir variando según sus metas, sus objetivos, sus plazos. Porque a lo mejor si tuviésemos más plazo aquí, podríamos dedicar
más tiempo, ¿cierto? Más días de estudio, pero también va dependiendo de cada persona. Entonces, si para mí las funciones son súper fáciles, a lo mejor puedo dedicar 1 hora de estudio al día y siento que estoy súper bien con el repaso. No aprendo nunca la diferencia entre el área, que el perímetro, que el radio y otras cosas que ven en geometría y los ángulos y todas esas cosas. A lo mejor necesito más tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto también voy a necesitar más días para poder ir estudiando. Pero lo importante es que puedan armarse un plan bien concreto y bien específico que les ayude a lograr esa meta de aprendizaje. Y por último, el último mensaje que quiero entregarles, y desde ya repito la invitación a que puedan ir planteando ahí sus preguntas, es que no se rindan, ¿ya? Es importante practicar, 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 intentarlo, ¿cierto? Porque puede que los resultados no se den al primer intento. Puede que ustedes digan, ya voy a organizar mi semana, toman un calendario y dicen, ya voy a estudiar esto, luego voy a hacer tal tarea, después voy a hacer tal cosa, etcétera, y se arman un calendario súper bonito. Y resulta que la primera semana o incluso los primeros días se atrasan con una tarea, no alcanzan a hacer la siguiente y resulta un completo desastre seguir el calendario. Yo puedo decir, ya, todo se fue a la B, ¿cierto? No sigo más con esto, o puedo aprender de eso y decir, ya, di muy poco tiempo para hacer esta tarea, necesitaba más, esto también me demoré muy poco, necesito un poquito más de tiempo aquí, y así podemos ir acomodando, podemos ir identificando las dificultades que tiene nuestro plan de estudio, ¿cierto? Nuestras estrategias, podemos ir conociendo cuáles son nuestros ritmos, podemos ir conociendo también qué estrategias son más apropiados y todo esto va a ir contribuyendo, va a ir ayudando a que podamos conseguir nuestros objetivos. Si algo no sale como esperábamos, a la primera, a la segunda, a la tercera, tranquilos, tranquilas, no hay problema con eso, no tiene nada de malo, son cosas que suceden. Mantengan el ánimo, ¿cierto? Evalúen esas prácticas para buscar cómo mejorarlas y muy, muy importante, cuando necesiten apoyo, solicítenlo. Si necesitan apoyo en compañeros, compañeras, solicítenlo. Si necesitan apoyo en un profesor o profesora, también puedan pedirlo, ¿cierto? Lo importante es que no se queden ahí con esas dudas, sino que puedan intentar resolverlas. Entonces, ese es las estrategias que tenemos para ustedes. Por mi parte, les agradezco mucho esta instancia y también por la participación que han tenido, y no sé si tienen preguntas, dudas para que podamos ir resolviéndolas. Ahí paso el dato, si es que lo están viendo el chat. Está preguntando cómo se llama esta plataforma donde ustedes se conecten, y hay un montón de personas estudiando. Así que son también estrategias muy buenas, porque se ponen la presión de que están todos estudiando y ustedes también se ponen ahí a estudiar. Así que si conocen la página, ahí la dejan en los comentarios para que sus compañeras y sus compañeras puedan también verlo. Entonces aquí nos preguntan cómo hacer para no estar tan nervioso o tan nerviosa. Pasan estas cosas, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a una evaluación o cuando uno está estudiando y siente que no va a alcanzar el tiempo, uno por lo general se pone nervioso, ¿cierto? Entonces, uno puede tomar ciertas estrategias dependiendo del momento. Si estoy estudiando, por ejemplo, y me baja mucha ansiedad porque siento que no voy a alcanzar a estudiarlo todo, ahí es bueno establecer un plan de estudio y ser muy organizados, muy organizadas con lo que quiero lograr. Por ejemplo, yo puedo armarme un calendario y decir, voy a estudiar tal tema, irse a lo más específico posible. Por ejemplo, tengo que estudiar para lenguaje y matemática. Entonces yo digo, ya, lenguaje tengo que estudiar. Yo salí hace mucho del colegio, no les voy a revelar hace cuántos años salí del colegio, pero me imagino que ahora están viendo materia incluso distinta. Pero ya, supongamos que tienen que estudiar géneros literarios y otras cosas más de lenguaje. Y son temas bien específicos, entonces ustedes dicen, ya, el día lunes en la mañana voy a estudiar el tema 1, el día lunes en la tarde voy a estudiar el tema 2, el día miércoles voy a estudiar el tema 3 y el día miércoles en la tarde el tema 4. Y el martes lo voy a dedicar a matemáticas y el jueves también a matemáticas. Y establecen cuáles son los temas específicos que van a estudiar cada día.
con eso, cuando ustedes están estudiando y lo plantean, cuando digo plantearlo, no lo dejen en su mente, así como ya voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que pásenlo a una hoja, pásenlo a un calendario. Hay herramientas digitales, por ejemplo, ustedes entran, si es que tienen alguna cuenta de Gmail, entran ahí a su cuenta, abren la aplicación de calendario de Google y pueden ahí comenzar a armar ese plan de estudio. Y entonces ahí van a ir organizando, ¿cierto?, estas tareas específicas. Entonces, cuando estén estudiando y venga ese comentario o esa duda de debería estar estudiando tal cosa o no voy a alcanzar a estudiar esto, me va a faltar tiempo para lo otro, ustedes se llaman a la autocalma y dicen ya, como tranquilidad, sé que tengo que estudiar tal tema, pero ya lo dejé planificado para estudiarlo tal día, a tal hora, así que eso me puede ir ayudando a tranquilizar. Y si estoy dentro de una prueba, también es muy importante para evitar el nerviosismo, leer muy bien los enunciados y una vez que lo leo, poder identificar a qué tema se refiere esa pregunta y qué es lo que sé sobre ese tema. Entonces, si es una pregunta, por ejemplo, de desarrollo, ir poniendo a lo mejor primero ciertos borradores o más bien ciertos conceptos que se refieren a esa materia y así puedo ir pensando en una respuesta, ¿cierto? Pero también es muy importante para evitar el nerviosismo en las evaluaciones, realizar a veces ciertos ejercicios como de respiración previamente, estar en una posición adecuada, respirar profundamente y ser muy consciente de lo que estamos haciendo ¿ya? Y de lo que estamos respondiendo. En la universidad, ahí nos pregunta Sabrina si en la universidad cambian mucho los hábitos de estudio. La verdad es que no sé si cambian, pero sí son mucho más importantes. En el sentido de que uno en el colegio, en ocasiones, puede estudiar como los últimos días, ¿cierto? La materia por lo general se ve con mayor profundidad y en la universidad lo que pasa es que puede que en ocasiones la materia pase muy rápido o que tenga que ver muchos contenidos en muy poco tiempo. Por lo tanto, el orden, la planificación y la gestión de esos espacios, por ejemplo, cuándo voy a estudiar, en qué momento voy a descansar, en qué momento voy a comer, cuándo voy a estudiar qué cosa, cuándo son las pruebas, hay hartas tareas, hay hartas actividades, los cursos a veces son muy distintos, entonces hay que estudiar para distintas cosas. Y todo eso es muy importante. Entonces ahí, desde ya, llamar al orden, ¿cierto? Ser muy ordenados y muy ordenadas con sus estudios, con los materiales de estudio, en las clases para tener a lo mejor textos que leer como literatura, ¿cierto? Algunos libros, a lo mejor van a tener que leer algunas investigaciones, a lo mejor van a tener que resolver guías de ejercicios. Entonces hay hartas cosas y algo que ayuda mucho a gestionar, ahí como dice Token, si es que lo pronuncio bien, es hacer un horario. ¿Ya? Si ustedes hacen un horario, pueden ir ahí estableciendo las tareas y si sienten que un horario es muy cuadrado, por ejemplo un calendario que no permite tanta movilidad y ustedes son almas más libres, pueden hacer por ejemplo un listado de tareas por día. Más que ponerle un horario específico, también pueden poner cuáles son las tareas que tengo que cumplir dentro de ese día. Aquí nos preguntan también, Sofía dice, ¿cómo concentrarse y poder absorber la materia o recobrar la concentración? Mira, hay hartos factores, y no vamos a alcanzar a hablar de eso ahora, pero hay hartos factores que pueden ir influyendo en la concentración. Por ejemplo, si dormí mal, si no he comido, o si comí mucho también, si hace mucho calor o hace mucho frío, si la iluminación no es muy buena, si tengo mucho ruido ambiente, todo eso va a terminar afectando mi concentración. Entonces ahí tengo que empezar a ver cuáles son esos elementos que me están haciendo perder la concentración. Si es que estoy muy cansado, muy cansada, entonces es una alerta, ¿cierto?, para tomarme unos minutos de descanso y no exigirme más de lo que puedo rendir. Si siento que estoy con mucho sueño constantemente, voy a tener que poner más ojo, ¿cierto?, a mis horas de sueño. A lo mejor tomarme una siesta en la tarde si me cuesta dormir en la noche. Y así puedo ir tomando distintas acciones a lo mejor que me permiten estar más concentrado o concentrada. Y como les dije anteriormente, a lo mejor si me desconcentro con cosas que tengo en mi escritorio, limpiar un poco el escritorio para que no se... no distraerme con esas cosas, ¿cierto? Y si son temas como de ruido ambiente, y también en ocasiones es bueno hablar con quienes vivimos para
poder regular esos momentos y decir, miren, de tal a tal hora voy a estar estudiando, por favor, intenten meter el menor ruido posible. Es decir, ahí como ir buscando algunas cosas que nos ayuden, ¿cierto?, a poder mantener mucho más la concentración. Y respondiendo a la Manuel de qué pasa cuando ocurren cosas imprevistas, nosotros recomendamos que cuando ustedes armen como cierta planificación, dejen ciertos comodines, es decir, no sé, ya, voy a hacer esto el día lunes, el martes, miércoles, etcétera. Ustedes se arman como cierto calendario, ciertos objetivos, y dentro de su calendario dejan un par de horitas como comodines. ¿A qué me refiero con un comodín? Un par de horas a la semana donde ustedes no organicen nada. Ustedes digan, este espacio queda libre. Si no ocurren imprevistos, van a ganar un espacio libre a la semana y van a poder descansar, pero si ocurre un imprevisto o se atrasan con algo, ustedes también no les llega esa ansiedad o no se sienten abrumados porque dicen, ya, no importa, no voy a alcanzar a hacer esto ahora, pero tengo un horario libre a tal día, a tal hora, así que esta actividad la voy a mover para ese momento y así puedo mantener mi plan un poquito estructurado, pero también siendo consciente de que si surgen muchos imprevistos, la responsabilidad ya no es mía, ¿cierto? Y no es que yo no haya querido terminar con una tarea, sino que dependía como de cosas externas. Entonces también hay un poco de no sentirse culpables cuando esto ocurra, sino que si surgen muchos imprevistos también reconocer que hay cosas que pasan, ¿cierto? Y que por lo tanto no siempre vamos a poder cumplir al pie de la letra nuestras tareas. Ahí saludo a Valentina que es de FEM, pero sí, estudiar en la universidad es muy, muy importante. Pero también ahí también, así como es importante organizarse muy bien, poder destinar tiempos para hacer cada una de las cosas, también es importante que puedan destinar tiempo para comer, tiempo para descansar, tiempo para dormir, porque si esas cosas si no le dedicamos tiempo también a cosas que son muy de personas, muy de humanos, ¿cierto? Vamos a terminar con un gran agotamiento, la desconcentración va a ser mucho más potente, vamos a estar con sueños, entonces ahí es importante que podamos ir destinando tiempo para estudiar, tiempo para dormir, tiempo para descansar. Si sentimos que estamos muy activos durante la mañana, entonces va a ser más adecuado dedicar la mañana para estudiar y a lo mejor la tarde para ir descansando o hacer otras actividades. Se pueden ir mezclando como en bloques, voy a estudiar una hora y media, luego voy a descansar 30 minutos, luego voy a cocinar, luego voy a salir, no sé, a hacer deporte, luego voy a volver a estudiar y así uno puede ir acomodándose y todo eso va a ir dependiendo de cada uno y de cada una, porque nuevamente recuerden que es muy importante ver cómo yo aprendo mejor, cómo yo me puedo ir regulando mejor también y con qué estrategias puedo ir aprendiendo mejor o puedo ir haciendo mejor las cosas. Entonces, tanto los tiempos, si me conviene mezclar actividades o estudiar todo de una, va a depender mucho de ustedes, pero por lo general se recomienda como no estudiar tanto tiempo lo mismo, ya para no terminar como saturados o saturadas de información. Estamos en la hora, así que les agradezco enormemente toda su participación, todas sus preguntas. Sé que no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero les invito desde ya a que puedan participar el día jueves a esta misma hora, a las, ya se me olvidó que era a las 4 de la tarde, y voy a estar nuevamente con ustedes, donde vamos a estar hablando sobre justamente poder ir reconociendo estas fortalezas y debilidades al estudiar y al aprender. Entonces ahí también podemos ir reconociendo estos temas, ¿cierto? Podemos ir ya yendo más en profundidad, viendo cuáles son estas debilidades que pueden ir surgiendo, estas dificultades, pero también ir reconociendo estas fortalezas, ya que van surgiendo al momento de los hábitos o aquellas estrategias que no funcionan tan bien, está muy bien que podamos ir potenciando aquellas cosas que funcionan. Así que, por mi parte, me despido. Nuevamente les agradezco su enorme participación y nos estamos viendo el día jueves. Que le vaya súper bien.